Entonces, aquí, como nos pide, vamos a determinar la ecuación de la línea recta de acuerdo a los datos proporcionados. Nos dice ahí que tenemos un valor de menos 7 como punto de intersección. Sí, es el choque de la línea recta con el eje de las ordenadas, con el eje de las y. Y un valor de pendiente. Aquí lo voy a colocar como dato. Vamos a poner que tenemos una pendiente igual a menos 2/5 y un punto de intersección que es igual a menos 7. Bien. Vamos a determinar la ecuación de la línea recta. Ese es el punto principal. Y ahí nos da otros dos incisos que nos dice que representemos en el plano la línea recta. Vamos a representarle esa ecuación. Y también vamos a calcular el valor del ángulo de la línea recta. Recuerden que si nos da un ángulo negativo, pues es un ángulo que está en sentido a las manecillas del reloj. Normalmente los ángulos los medimos en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Pero podemos sacar su diferencia. Bien. De entrada, el punto de intersección con el eje de las ordenadas lo podemos representar en el eje Y, es decir, es el punto que está ahí en la parte inferior, ¿sí? Aquí podemos decir que este punto, aquí lo voy a colocar por abajo, es B igual a menos 7. ¿Sí? De esa manera lo vamos a colocar ahí. Bien. Ahora, solamente me da una pendiente y una intersección. Nosotros tenemos un modelo de ecuación o una forma de ecuación que es y igual a mx más b. ¿Sí? Es la ecuación de la línea recta de la forma pendiente ordenada o pendiente intersección. ¿Sí? Tendremos entonces aquí que nuestra ecuación va a ser y igual a el valor de la pendiente que es menos 2/5 de x más el punto de intersección que es menos 7. Entonces finalmente nuestra ecuación nos va a quedar menos 2/5 de x menos 7. ¿Sí? Esa es la ecuación en la forma pendiente intersección. Si nosotros quisiéramos obtener lo que es la ecuación general de la línea recta, entonces hacemos todos los movimientos para que nos quede una ecuación AX más BY más C igual a 0. De entrada puedo quitarle el 5 que tiene ahí en la parte del denominador, el primer término. ¿Sí? A final de cuentas, si yo lo dejo de esa manera, pues simplemente estoy indicando que el valor de A es un valor en fracción. ¿Es válido? Claro que sí es válido. Lo que debo respetar es que el coeficiente A debe de ser positivo. Entonces, lo que vamos a hacer es que el término de A, el 2/5, lo vamos a pasar hacia el otro lado, o multiplicar toda la ecuación por menos 1, para quitarle ese signo negativo. Bien. Antes, esa ecuación, aquí la voy a poner, y igual a menos 2/5 de x menos 7, lo que voy a hacer es, le voy a multiplicar por 5 para quitar ese denominador. Al multiplicar por 5, entonces tendríamos 5y es igual a menos 2x menos 35 al hacer nuestra multiplicación. Ahora, los términos los vamos a empezar a mover. El 2x, que está negativo, lo vamos a pasar positivo hacia el otro lado. Y el 35, que está negativo, también lo vamos a pasar hacia el otro lado. Bien, voy a subir un poco para seguir escribiendo aquí abajo. 2x positivo más 5y, dándole el orden, más 35, esto es igual a 0. Esta ecuación que acabamos de obtener es la ecuación de la línea recta
en su forma general. Ok. Ya obtuvimos la ecuación, que es el punto principal de nuestro problema. Ahora vamos con los dos incisos que tenemos ahí abajo. Me dice, vas a representar en el plano la línea recta. Bien, ¿cómo la vamos a representar? Normalmente para representar una línea recta en un plano, pues necesitamos dos puntos, o al menos un punto y la intersección. Y aquí no tenemos más que el punto de intersección. ¿Sí? Ahora, fíjense bien. Más o menos me puedo dar una idea de cómo va a ser o por dónde va a pasar mi línea recta. ¿Con qué? Con el signo de la pendiente. ¿Sí? Aquí lo voy a colocar. Mi pendiente es una pendiente que tiene un signo negativo. ¿Cómo lo puedo hacer? Para que pase aproximadamente por donde debe de ser. No digo exactamente porque no tengo realmente los valores. Ok, lo vamos a hacer con el valor de la pendiente. Nosotros sabemos que, o más bien, voy a hacer referencia, una pendiente representa a una tangente, es decir, una línea. Si nosotros nos vamos a la trigonometría, sabemos que una tangente con referencia de un ángulo es igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, cuando tengo referencia de ángulo. En este caso, mi punto de referencia va a ser el vértice que choca con el eje de las Y. ¿Sí? Es decir, ese punto que ya tengo ahí representado. Si yo tengo una pendiente de 2/5, el negativo se lo puedo poner al 2. ¿Sí? O el negativo se lo puedo poner al 5. A final de cuentas, ahí está el signo negativo. ¿Con qué intención? El signo me va a indicar por dónde tiene que pasar la línea recta. ¿Sí? Es decir, hacia dónde se va a ir cada una de las partes. Ok. Aquí voy a poner como referencia lo siguiente. Si yo tengo un triángulo rectángulo, cualquiera que sea, de acuerdo a ese vértice o a ese punto, este representa el cateto opuesto y este representa el cateto adyacente. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, voy a trazar aquí unas líneas que van a ser mi referencia de lo que voy a hacer. Aquí vamos a poner esa línea de referencia. Voy a medir las unidades. Si yo tomo esta primera, 2/5 negativos, pero con el 2 en el signo negativo, entonces me voy a desplazar hacia uno de los lados, ya sea izquierda o derecha. Cateto opuesto al vértice. Cateto opuesto al vértice, va a ser ese 2. ¿Sí? Entonces, como es negativo, entonces va a ir hacia abajo, porque hacia abajo están los negativos, con respecto a esa horizontal. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. El 5 va a ser el cateto adyacente. ¿Qué quiere decir? Que a partir de este punto, aquí lo voy a poner en otro color para que se note, a partir de ese punto que yo puse en rojo, voy a medir 5 unidades positivas hasta este punto. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzamos a ver? Ok. Y voy a medir, esa sería 5 unidades, que representa ese cateto opuesto. Ahora, voy a representar el cateto adyacente, que son 2 unidades, pero como es negativa, la voy a representar, aquí voy a poner referencia hacia abajo, 2 unidades hacia abajo, que sería este punto y este punto. Entonces, mi línea va a pasar por ahí. Esto es si yo tomo
el 2 negativo. Ahora, si yo lo tomo positivo, entonces lo voy a trazar hacia el otro lado. Y cualquiera de las dos que yo haga, me va a dar la línea recta. Entonces vamos a pensar que vamos a hacer el otro. El 2 ahora representa, o sea, sigue representando el cateto opuesto, pero es positivo. Y el 5 representa el cateto adyacente, pero ahora es negativo. ¿Hacia dónde se va a ir? Con 5 unidades, aquí está, 1, 2, 3, 4, 5 unidades. De forma negativa, aquí está menos 5. Y 2 unidades, lo voy a poner hacia arriba, pero de forma positiva. Entonces tendríamos 1, 2 unidades y sería este punto. Entonces, puedo hacerlo con el punto de la izquierda, puedo hacerlo con el punto de la derecha, con cualquiera de los dos, no con los dos. Yo lo representé solamente para que ustedes vieran que sí lo podemos hacer. Bien. Mi línea recta, entonces, aquí lo vamos a poner en otro color que se note, va a ser una línea que, si se fijan, pasa por los 3 puntos. Ahí está la representación de nuestra línea recta. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a calcular el ángulo. Es el último inciso. Aquí lo vamos a calcular. Sabemos que el ángulo es igual a la tangente inversa del valor de la pendiente. ¿Cuánto vale mi pendiente? Vale menos 2/5. Ok, lo voy a continuar aquí de este lado. El ángulo es igual a tangente inversa de menos 2/5 es un ángulo negativo. ¿Sí? ¿Qué es igual a? Menos 21.8 grados. Ese es el valor del ángulo. Si nosotros lo representamos, pues es un ángulo que está, a ver, vamos a ponerlo, es un ángulo que está aquí. ¿Sí? Este ángulo es el ángulo calculado, menos 21.8 grados. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, si yo quiero saber cuál es el ángulo, ese ángulo, ¿qué valor tendría? A 180 le voy a quitar 21.8 grados. ¿Les da? 158.2 grados. Entonces, este ángulo son 158.2 grados. Y de esa manera determinamos lo que nos está solicitando nuestro problema.